que socialismo hay muchas maneras de ser entendido, pero en mi perspectiva puede ser muy disímil los paradigmas del socialismo, pero tiene que estar definido y atravesado por un eje anticapitalista. Eso me parece que es lo primero, a partir de lo cual cualquier otra definición, por lo menos para mí, la voy construyendo. Después de ese punto de partida, hay dos pilares básicos para una democracia posible y deseable, que parte ya de situaciones existentes en Cuba y también con muchas potencialidades. Esos dos ejes son socializar aún más la propiedad y socializar el poder. Eso significa explorar formas no necesariamente estatales, sino sociales, en la amplia gama de la propiedad social, por un lado, para socializar propiedad, y segundo, socializar poder significa empoderar sectores populares, empoderar articulaciones de base y empoderar los poderes locales del poder popular cubano. Con lo cual, desde esa gran, digamos que líneas gruesas, me parece que sí sería construible, con bases ya existentes, toda la potencialidad que genera el modelo cubano. Por eso coincido con lo que decía Aurelio, que la alternancia de liderazgo nos remite a un modelo en el cual grupos o élites políticos se cambian en el poder porque son representantes de... Me parece que en este caso, la alternancia... ¿Se escucha? Sí, la alternancia debería ser una consecuencia de un empoderamiento de los sectores populares y de una acción eficaz desde las bases populares hacia la política, y no solo de una mera alternancia entre representantes políticos, ¿no? ¿Por qué no consiguió Cuba un mínimo de industrialización? Pregunta importante, quizás que haya que discutir no solo sobre la respuesta, sino sobre la propia pregunta. Recuerdo una anécdota pequeña que les cuento. En los años 40, los Estados Unidos hicieron un mapa de las reservas de petróleo en Cuba. Lo tuvieron secreto hasta el día de hoy. En los 70, los rusos, los soviéticos, hicieron otro mapa de la existencia de petróleo en Cuba y está secreto en los archivos rusos hasta hoy. El único mapa de petróleo que tiene Cuba sobre sí mismo lo produjo Cuba propia en colaboración en los años 90. Significa que toda esa potencialidad existente para Cuba fue reservada para que sirviese a potencias que no eran cubanas y sin ir comprometiendo con esos desarrollos del país. Digo con esto que Cuba apostó durante muchos años a desarrollos industriales por la vía de la computación. Fue el primer país que introdujo en América Latina el desarrollo, o intentó desarrollar comercialmente la computación, y uno de los primeros países que intentó también desarrollar comercialmente lo que en Cuba le llamamos la biotecnología como polo científico, que es la estrategia que se siguió para eso. Cuba ha producido vacunas únicas en el mundo, muchas veces únicas de las producidas en el tercer mundo, y son filones de industrialización que Cuba ha alcanzado, pero que realmente no han logrado ser más sistémicas. Pero que quería recordar aquí que los problemas de Cuba también son problemas estructurales, compartidos con América Latina, compartidos con el tercer mundo, y que a veces se genera cierta sensación falsa de que con 2 o 3 medidas liberalizadoras puede Cuba acceder a un desarrollo que está negado por la historia de dependencia y la historia de subdesarrollo que Cuba tiene. Con lo cual no está de más recordar esa historia a la que fue condenada Cuba, como el resto de nuestros países, con lo cual tampoco es obra de un voluntarismo político de industrializar el país, porque sigue participando de ese contexto que mencionaba. Cuba, y esto es importante, cuando hablaba una pregunta que preguntaba sobre la desigualdad, los ingresos en CUC, que es un peso de mayor valor en Cuba respecto a la moneda o de más circulación dentro del país, aquí hay que recordar otra cosa, que el problema que tenemos en Cuba es que se ha producido esa desigualdad porque todavía, y quizás haya algo obvio que no se ve, es que para la política cubana es un hecho permanente y riguroso y fatal el crecimiento de esa desigualdad, cuando ya en buena parte del mundo es una desigualdad prácticamente naturalizada que existe como parte del sistema y de la cual apenas o se ve, pero no con el mismo grado de eficacia con que se puede abordar cuando un problema como en Cuba es planteado en estos términos. Todo el desarrollo cubano fue concebido, no de ahora, sino de antes, en términos de desarrollo con equidad. Y esta preocupación por la desigualdad creciente, como bien explicaba Aurelio, no es que haya abandonado ese ideal, sino que las condiciones de los 90 llevaron a eso, y nos parece que los modelos de desarrollo que están en curso y debatiéndose dentro del país son orgánicos también al ideal de la reconstrucción de la equidad cubana como ideal mismo del socialismo, ¿no? Cuando decía, y he leído, siempre es muy difícil de comprender, pero leí en un momento, cuando alguien preguntó la idea de nacionalizar el Estado sobre su carácter clasista, me refería a una cosa muy puntual que hizo la reforma del año 92 en Cuba, que confirió el carácter nacional al Estado y enfatizó la corriente nacionalista de la ideología revolucionaria cubana sobre reducciones más bien doctrinales provenientes de los soviéticos que enfocaban más el Estado en su contenido, digamos, más estrictamente clasista. De lo que se trata hoy
es de articular el ideal nacional cubano con un ideal de justicia popular y de contenido popular que tiene que salvar cualquier curso futuro que siga Cuba desde este punto de vista. Muchos escenarios como el que tiene Cuba hoy se prestan para que élites nacionales enriquecidas, élites económicas enriquecidas o élites políticas enriquecidas negocien el curso político en detrimento de las mayorías populares, en nombre incluso del desarrollo nacional, del desarrollo del país, de la unidad nacional y demás. De lo que se trata en Cuba es de reconstruir ese desarrollo nacional, pero hacerlo junto y orgánicamente con la perspectiva popular que ha caracterizado el proceso en su historia, ¿no? Si con el gobierno de Raúl Castro hay mayores posibilidades de qué pasa con el bloqueo, bueno, eso no lo sabemos, todos más o menos vemos la televisión. Hay algo que se ve y que quizás las declaraciones recientes de Obama vayan en esa dirección. Hay una línea de pensamiento norteamericana que ha venido defendiendo que puede ser más eficaz para una política que vaya contra las bases del socialismo en Cuba. O sea, puede ser más eficaz una política de distensión hacia Cuba y de eliminación del bloqueo, producto de la avalancha que significaría para Cuba en términos comerciales, en términos de influencia ideológica, en términos de influencia de personas. Sería esta más negativa, más nefasta para el curso del proceso que incluso la política que ha fracasado durante 50 años de agresión y bloqueo. Con lo cual no sería desestimable un escenario cubano donde de algún modo se distendiera esas relaciones, pero que plantearía retos ideológicos y culturales aún mayores que los que plantea esa relación hoy para los cubanos, ¿no? La estrategia de VIH, no tengo tiempo, por supuesto, para desarrollar todo esto, pero me parece que es muy importante que se ha vinculado el tema, por ejemplo, ahora el 17 de mayo, por primera vez en Cuba, se celebró a nivel público y a nivel oficial la lucha contra la homofobia, vinculada no solo como protección y salud sexual, sino también como dignidad y dignificación de la existencia humana. O sea, no es solo una política de salud hacia portadores de VIH, sino una política mucho más integral que reivindica la dignidad humana en este campo de la diversidad sexual, ¿no? Con lo cual es un programa que me parece bastante integrado y que realmente a mí me parece bien concebido. Brasil no revalida el título médico a los cubanos. Yo me voy a excusar, no conozco los argumentos que en Brasil se dieron para ello, conozco los de otros lugares y digo sinceramente, a riesgo de estar equivocado, cuando en Centroamérica se defendió esta misma idea de no revalidar el título, parte no de una calidad mayor o menor de la educación médica en Cuba, que está fuera de duda, sino de un concepto que es que la medicina sirve para hacer dinero y no para curar, como la agricultura sirve para hacer dinero y no para alimentar. Cuando uno escuchaba a gremios, corporaciones médicas en algunos países de Centroamérica defendiendo que no se revalidaran los títulos cubanos, era muy evidente que lo que estaba en juego eran cuestiones de mercado profesional y no esta otra duda sobre la calidad de la formación. Repito que no conozco la argumentación que aquí se ha dado, con lo cual me excuso de darla sobre Brasil y solo me remito a la que conozco, ¿no? Ya termino con dos muy puntuales. Bueno, una sola puntual y para ser breve. Alguien preguntaba por los tratados, por Cuba y la firma de tratados internacionales. Cuba firmó recientemente algo que es importante, que generará desarrollos legislativos y políticos en Cuba, que es la cláusula de Naciones Unidas para los derechos humanos y laborales. Pero aquí preguntaban por los derechos sobre el trabajo infantil. Cuba abolió en los hechos hace 5 décadas el trabajo infantil, con lo cual este tratado sin duda es muy importante, pero para el contexto cubano no tiene realmente la relevancia que tiene para otros. Así como la protección ante catástrofes. Cuba cuenta con una política de defensa civil que a nuestro modo de ver una de las más adelantadas del continente y que logra que allí donde se producen 100 víctimas civiles fatales en un ciclón, se produzca si acaso 1 o 2 en todo el territorio cubano, que no es un producto de la casualidad ni que es más pequeña el territorio cubano, sino una política muy explícita que pone y subordina los medios públicos de comunicación, los medios enteros del país, a una política de defensa civil que coloca al ser humano como lo principal a proteger ante catástrofes, ¿no? Me quedo aquí porque realmente es mucho, agradezco mucho la calidad de las preguntas y me disculpo por no ser capaz de cubrirlas todas y con la calidad que merecen, ¿no? Ok. Bueno, había 2 preguntas para mí. Uno sobre estos recientes cambios en los reglamentos de Cuba, en que ya es posible para cubanos a comprar electrodomésticos como computadoras, teléfonos celulares,